8:17 en la República Argentina. Estamos atravesando ya la segunda hora de No la ven por Neuquén Rock 95.3. Y los viernes son viernes de hablar de lo que sucede en el mundo. Los viernes son de visión mundial. Los viernes son de nuestro colega Tadeo Castiglione, a quien le damos la bienvenida, y no solamente le damos la bienvenida acá al programa, sino a la Argentina, porque claro, está en otro lugar, nuevamente se encuentra en otra parte del mundo, y le damos la bienvenida a nuestro colega Tadeo Castiglione. Hola Tadeo querido, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, querido Bruno, un saludo para vos, para toda la audiencia. Iba a decir muy buenas tardes, acá estamos en el futuro, pero bueno, gracias a Dios todo muy bien, y como siempre un gran placer y una alegría poder compartir con ustedes. Tadeo, contame específicamente en qué lugar te encontrás. Bueno, específicamente estamos en Moscú, en el epicentro de Moscú, mejor dicho. Bueno, con una misión especial que veníamos familiar de dejar a mi hermana que se queda estudiando por aquí. Y bueno, ahora ya planeando el regreso a la querida Argentina y a nuestra República de Plotier sobre todas las cosas. Qué lindo, me imagino que un Moscú que cada vez que vas te encontrás, porque ahora ya el clima me imagino que tiende a querer estar un poco más frío, ¿o no? Bueno, estuve hace exactamente un mes y hacía mucho calor, ahora la temperatura es más estable. En esta altura creo que estamos compartiendo el mismo rango de temperatura, los 10 y tantos. Aquí también ahora, el día de hoy principalmente, con lluvias y una tormenta, vamos a decir la Santa Rosa local, que bueno, claramente muestra que se va hacia un cambio de temporada acelerado. Bueno, justamente hablando de cambios de temporada y de la aceleración, ¿no? Se está dando allí en la región, podemos decir, en Rusia, en la región asiática, se empiezan a dar movimientos bastante importantes. Entiendo yo, y esto seguramente vos me lo sabrás aclarar o seguramente modificar lo que voy a contar, es esto, ¿no? Yo calculo que todos estos movimientos se dan producto también de los movimientos que se dan del otro lado del mundo, ¿no? En un Donald Trump con un constante ir y venir de amenazas frente a distintas potencias, tratando de seguir sosteniendo justamente este mundo unipolar, ¿no? Que intentó llevar o que intenta llevar los Estados Unidos frente a un mundo multipolar, frente a un mundo que evidentemente ya no es el mismo que durante muchos años logró monopolizar los Estados Unidos. En esta situación, Estados Unidos evidentemente empieza a, no sé si debilitarse, pero empieza a perder territorio y empieza a perder quizás influencia, ¿no? Como durante muchos años lo hizo, y eso evidentemente otros países lo empiezan a ver. Esas potencias empiezan a percibir eso y empiezan a tener una quizás relación un poco más profunda, ¿no? ¿Esto es lo que está por pasar entre Rusia y China? Bien, el mundo es mucho más complejo y a veces resumirlo en pocas palabras es claramente una locura, pero estamos viendo lo que solemos llamar la caída de un hegemón, es decir, Estados Unidos, el mundo occidental, tenía la hegemonía, el control total de las relaciones internacionales, del comercio internacional, de la política internacional, pero actualmente en esta caída leve, continua y permanente, empiezan a generarse diferentes quiebres y diferentes factores de poder a nivel global. Empiezan a ocupar esos vacíos que Estados Unidos está dejando en estos momentos, en medio de, un Estados Unidos, vamos a decirlo, debilitado, sigue siendo la principal potencia a nivel global, pero todos los factores de poder que manejaba hace una década atrás no son las mismas que tiene actualmente, y esto ha llevado a que muchos países aprieten el acelerador a fondo, tratando de mantener una imagen de potencia mundial y de profundizar de alguna manera la aceleración de este cambio de era, de este nuevo paradigma internacional que está en plena formación, que es el mundo multipolar, como bien decías, Bruno, en los cuales tenemos diferentes potencias mundiales que van tomando forma, que van ganando músculo y que lógicamente representan una alternativa, al menos nacional, de las diferentes disputas a nivel global. Es decir, ya no hay una voz, sino que ahora hay que negociar de par en par con muchos, vamos a decir, líderes globales en los
lo que se está dando actualmente. ¿Qué es lo que sucede? Y era precisamente a lo que vos te enfocabas, era que en medio de toda esta transformación hay una profundización muy grande de las relaciones entre la Federación Rusa y la República Popular China, en los cuales se ha visto a lo largo de estos 2, 3 años cada vez que abarca más temas, más conceptos y lo que habla de unas relaciones bilaterales a gran profundidad. Estamos hablando que van desde intercambio estudiantil hasta un aumento exponencial del comercio entre ambos países. Y esta alianza también se ha sellado hasta política y lo que permite también un respiro para dos países sancionados por Estados Unidos, bloqueados y que de alguna manera lograron armonizar sus economías para lograr salir hacia adelante. Y en medio de esto, bueno, esta semana en China está la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que va a reunir a Vladimir Putin, a Xi Jinping, al presidente indio. Recordemos, creo que lo hemos tratado anteriormente sobre estas disputas de Donald Trump en contra del presidente indio y lo que hizo que un aliado de Estados Unidos fundamental como la India empieza a profundizar sus relaciones con China, la cual es enemigo natural de la India en competitividad, en territorialidad y también en otras cuestiones, y esto hace que incluso actores que parecen ser contradictorios convivan juntos y aprovechen sus potencialidades para desarrollar este mundo. Lo que va a suceder esta semana en China creo que va a ser sumamente interesante respecto a la profundización de este mundo multipolar en los cuales Estados Unidos ya no tiene, vamos a decirlo, una voz protagónica y obligatoria necesaria. Tadeo, bueno, nosotros lo habíamos hablado fuera del micrófono, ¿no? Creo que lo más interesante de todo esto, o lo más importante, seguramente se disparará después, ¿no? Será la foto, ¿no? Porque Occidente verá una foto de gente mala, ¿no? Reunido todos villanos, ¿no? Para el mundo occidental. Sí, claramente va a ser una foto sumamente interesante porque en esta reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái también hay invitados extras porque justo con la coincidencia de esta cumbre está el aniversario del 80 años de la victoria de la Segunda Guerra Mundial de China sobre Japón. Entonces van a haber líderes de todo el mundo, incluido el presidente de Corea del Norte, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y otros líderes, los cuales va a profundizar en gran manera esta imagen de que todo aquel eje del mal, incluso el presidente iraní también va a estar, está reunido en un solo lugar, mostrando músculo y mostrando que hay una alternativa global en medio de, bueno, lo que se nos cuenta muchas veces del mundo civilizado, Europa, Estados Unidos. Bueno, hay un mundo más grande y únicamente con que el presidente de la India y esté con Xi Jinping, entre los dos países ya representan más de la mitad de la población mundial, junto con todos los países del sudeste asiático que también van a estar en estas cumbres, más Vladimir Putin, estamos hablando que casi 2/3 del planeta Tierra con sus líderes van a estar reunidos en un mismo lugar bajo invitación de China. Entonces, también aquellos colegas, analistas que estaban hablando que China ha quedado de lado, ha quedado rezagada en el escenario mundial, la debilitación del gobierno chino, de la Franja y la Ruta y de todas las iniciativas, creo que no están mirando realmente lo que está sucediendo a nivel global y la importancia que tienen estos países en medio de estos cambios, de esta profundización que se está dando. Y bueno, también si no se entienden estos conceptos, lógicamente también no se puede llegar a comprender los beneficios que esto mismo podría llegar a generar para países como Argentina, que tanto necesitan ampliar sus relaciones internacionales y poder potenciar una Argentina visible en el mundo, una Argentina confiable y una Argentina que obtenga beneficios de estos cambios también de época a nivel global.
Tadeo, ¿esto puede generar una ola de contagios con otros países de la región? Estamos hablando de la región asiática. ¿Hay alguna cuestión que pueda llegar a, digo, en este efecto contagio, empezar a generar otro tipo de lazos de los que ya se han generado? Porque evidentemente en las propias zonas ya se han generado algunos lazos económicos. Ahora pareciera ser que se empiezan a expandir, ¿no? ¿Puede llegar a suceder que haya un efecto contagio y se dé de una manera mucho más generalizada, o los conflictos que hay en las propias zonas limitan un poco justamente esa unión, si se quiere, ¿no?, de estos países? Bien, es una muy buena pregunta, querido Bruno, porque estamos en medio de una cumbre que se da y una invitación también del 80 aniversario de la victoria de China, en los cuales están invitados todos los países del sudeste asiático, que tienen unas relaciones neutrales con China, vamos a decirlo, en lo político, pero muy buenas relaciones con China en lo comercial y en lo económico. Y en esta invitación extra que hace China se está invitando al gobierno de Myanmar, un gobierno que había quedado medio aislado en la región debido a que tiene un gobierno militar y que ahora empieza a ganar un protagonismo cada vez mayor. Entonces, Ujú. hay una gran avanzada, vamos a decirlo, desde perspectivas económicas con todos los países del Asia. Lo que faltaría desarrollar a estas alturas tal vez son más iniciativas, vamos a decirlo, políticas, pero la desconfianza mutua entre los diferentes países, las jugadas mismas propias de las diferentes potencias regionales, estamos hablando de países como Indonesia, que tiene más de 200 millones de habitantes, entonces tiene una voz importante como para no dejarse subyugar y demás. Entonces vemos que si bien hay una gran cooperación económica y que la cual va a seguir siendo potencializada incluso con la adhesión al BRICS de gran parte de los países del sudeste asiático, Ahí va. las discordias, vamos a decirlo, en los ámbitos políticos y las diferencias son las que traban cualquier tipo de Claro. avance más amplio en esto mismo, lo cual también es beneficioso porque nos da este tinte de color de que ya no se cambia el mundo unipolar de Estados Unidos por el unipolar de China Claro. o por una bipolaridad China-Estados Unidos, sino que incluso esos pequeños actores regionales pueden tener su propia voz, su propio voto y sus propias diferencias con las potencias mundiales, y esto no afectar al desarrollo propio de su país, lo cual creo que es lo fundamental de rescatar en medio de estas situaciones. Lo que habría que preguntarnos es cómo nos agarra a nosotros aquí Claro. en Latinoamérica, en nuestra querida Sudamérica, incluso el no entender y estas disputas políticas que se dan, que muchas veces muy ideologizadas, en los cuales, bueno, ya hemos discutido un millón de veces cómo tener una política internacional 100% ideologizada también afecta al desarrollo soberano y al desarrollo de cada uno de los países en los aspectos de obtener máximos beneficios para los pueblos en vez de quedar bien con una persona arriba. Una situación que, bueno, lo hemos visto también ya con algunas declaraciones de personas que apuntan directamente a que, bueno, la influencia que puede llegar a tener China sobre la región, y creo que gran parte de las visitas que hemos tenido de los comandos sur o los jefes de los comandos sur de los Estados Unidos hacia acá tienen que ver con esto, ¿no? Con tratar de sacar un poco la influencia que puede llegar a tener China y algunos países asiáticos acá en la región, ¿eh? Bueno, seguramente después de la foto veremos cómo esto continúa y qué medidas va tomando también los Estados Unidos con su patio trasero, que es ni más ni menos que América y Sudamérica. Cambiando un poco el foco de la información, nos vamos a algo que yo ayer lo estuve comentando muy por encima, quería que profundicemos un poquito en esto, y tiene que ver con este anuncio que hizo la OTAN, este organismo que nuclea a países con su poderío militar, justamente para poder enfrentar cualquier tipo de amenaza que puedan llegar a recibir, y la OTAN decidió modificar parte de su estatuto para, empezar a exigirle a los países que integran a la OTAN un porcentaje mucho más grande de que aportaba para poder armarse o rearmarse, ¿no? Ante un pedido que ya había surgido antes de que Donald Trump asumiera su presidencia, con la amenaza de que, che, yo me voy a retirar de esto
o de aportar la guita que pongo en la OTAN para que lo hagan los aportes ustedes, países europeos, ¿no? Pero eso también le abre las puertas a un negocio seguramente mucho más millonario para los Estados Unidos como proveedor de las armas, ¿no? Para Europa. Contame un poco, Tadeo, cómo se empieza a reconfigurar nuevamente la OTAN ante este escenario de, bueno, poner un poco más de plata para seguir rearmándose. Es sumamente interesante, de a rato casi gracioso, pero es tragicómico más que gracioso, entonces como para tener una idea de lo que está aconteciendo. Primero, tendríamos que preguntarnos para qué sirve la OTAN ahora en el siglo XXI, porque la OTAN se creó primero como para contener a la Unión Soviética, que el pensamiento comunista no se expanda hacia Occidente, y después de la caída de la URSS y con una Rusia, incluso una Rusia actual, hipercapitalizada, 100% capitalista, y bueno, caminando por las grandes avenidas de Moscú, uno lo siente y se da cuenta cómo funciona todo el país, y más cuando uno ya ha estado varias veces. Entonces, no tiene ninguna lógica desde la perspectiva de seguridad continental, porque no existe ninguna amenaza para Europa, que todavía existe un organismo como la OTAN que únicamente se justifica con los gastos militares y con los sacrificios económicos que tiene que hacer cada país para seguir manteniendo este paraguas de protección en un momento en los cuales no tienen amenaza. Entonces, desde ahí tenemos que comprender lo paupérrimo que es toda esta situación. Ahora bien, lo que indicaba será lo siguiente: Estados Unidos, con Donald Trump a la presidencia, empieza a poner reglas un poco más duras a los países europeos, diciendo que Estados Unidos siempre los protegió gratis, que esto no puede continuar de esta manera, y que cada uno va a tener que hacer un esfuerzo para aumentar sus gastos militares, es decir, obligar a todos los países miembros de la OTAN, en los cuales muchos de los países miembros de la OTAN son miembros de la OTAN sin iniciativa popular, es decir, sin que se haya celebrado un referéndum preguntándole al pueblo si estaba de acuerdo con su adhesión a la OTAN, bla, bla, bla. Únicamente unilateralmente se han unido y se le exige que, bueno, pasen de menos del 1% de PBI en gasto de defensa a aumentar al 5%, con una Europa que viene sufriendo una crisis energética por todo lo que sucede entre Rusia y Ucrania, una Europa que con esta crisis energética ha perdido su capacidad industrial y demás. Si vamos a la lista de prioridades y una Europa que está creciendo entre 0 y 0,5 anual, vemos que en esta lista de prioridades no está la defensa claramente, porque no da la economía como para sustentar un aumento tan exponencial de rearme y compra de armamento. Entonces van a aumentar paulatinamente hacia el 5% y todos finalmente están desde la OTAN, desde el organismo, desde la centralidad, se ha avanzado en esta iniciativa. Ahora bien, los países empiezan a calcular los costos políticos que lógicamente un aumento de presupuesto militar en países en crisis, esto puede generar mucho ruido, puede generar una especie de discurso de malgasto en medio de una crisis exponencial y de todos los, vamos a decir, factores que incluyen esta crisis económica que atraviesa Europa. Y en medio de esto, bueno, hay voces disonantes. Creo que España ha sido muy disonante en estos acuerdos que se están firmando, porque primero obliga a las economías europeas a comprar armamento a Estados Unidos, pero también dentro de las rivalidades, dentro del jardín europeo, como le suelen llamar, el armamento que se proporciona de la OTAN más allá de Estados Unidos corresponde a dos países: el armamento que produce Alemania y el armamento que produce Bruselas, donde está toda la centralidad de la Unión Europea, es decir, Bélgica, y la misma OTAN. Entonces, quienes se ven beneficiados de alguna manera industrialmente o económicamente son estos países, que también son los que han obligado a esta carrera armamentística que se está desatando. Y esto lógicamente genera cierto picazón en la piel en algunos líderes europeos que se mantienen en el poder con bastante crisis incluso internas, y que un gasto extra también genera muchos problemas casa adentro.
Y bueno, en medio de todo este reequilibrio que se está dando, la OTAN parece que toma una postura belicista, aumentando un gasto militar, pensando hacia el futuro. Entonces, acá tenemos que analizar también con respecto a lo que llega a suceder con la resolución del conflicto de Ucrania, que si Europa se está armando, que si Estados Unidos aprueba la venta de misiles de largo alcance a Ucrania, que lo acaban de firmar el día de ayer, y están hablando de paz, con todo esto encima vamos a tener que poner en duda si realmente están buscando la paz o están buscando, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, ganar tiempo para, bueno, llegar en mejores condiciones en años más adelante. Entonces, es bastante interesante esta jugada que se está haciendo, contraria a toda lógica de crisis. Aumentar el gasto militar es una locura total. Realmente una situación que, a pesar, ¿no?, de todos los anuncios que se hacen de tratar de encontrar algún tipo de salida pacífica, ¿no?, a la cantidad de conflictos que hoy se están desatando a lo largo del mundo, bueno, evidentemente estos anuncios no muestran para nada, ¿no?, una intención de lograr algún tipo de cese al fuego en los lugares, sino más bien todo lo contrario, ¿no?, ver cómo se continúa con toda esa maquinaria bélica que beneficia solamente a algunos y que realmente genera un caos que, bueno, no sé si tendrá una pronta solución, pero sí evidentemente dejará grandes cicatrices, ¿no?, a medida que esto vaya pasando. Tadeo, no te queremos robar más tiempo, sabemos que hay también una agenda con algunas reuniones que tendrás por ahí por Rusia, te vamos a estar esperando, tráete alfajores, que acá en la República de Plotier te esperamos. Perfecto, querido Bruno. 3 cosas nomás para redondear. Sí. Primero, como siempre, rescatar la importancia de las relaciones internacionales, la importancia de abrir al diálogo, de poder construir hacia adelante. En segundo lugar, la importancia que se le da a las relaciones internacionales tiene mucho que ver con nuestros desarrollos internos en nuestro país, en nuestra querida Neuquén también. Entonces siempre es necesario prestar atención a lo que sucede en el mundo. Y en tercer lugar, bueno, el 3 se lo llevó Karina. Fuerte abrazo, querido Bruno, un saludo para toda la audiencia. Buena jornada para vos. Estuvimos conversando con Tadeo Castiglione, nuestro analista en política internacional, haciendo visión mundial. El repaso de lo que acontece en el mundo con, bueno, justamente la mirada de los que saben, junto a Tadeo Castiglione, haciendo visión mundial en la mañana de este viernes 29 de agosto del año 2025.